Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 19 de abril de 2016 y esto es La Contracrónica. Anda el gobierno que no gana para disgustos. Cuando no les meten a un alcalde en la cárcel, les dimite un ministro y cuando no se les van de madre las cifras del déficit y tiene que salir alguno de apagafuegos. La verdad es que todo lo que les está pasando se lo merecen. De hecho, se merecían mucho más. Creo que está siendo bueno el destino con ellos, porque después de todos los estropicios que han hecho a nuestra costa, estos pequeños castigos, administrados además en tiempo de descuento, son, en cierto modo, una especie de justicia poética. La de hoy era la del déficit. Resulta que ha salido el ministro Guindos, que no es precisamente el ministro que peor me cae del gabinete Rajoy. Vaya por delante que no me cae bien ninguno, porque lo suyo es que los ministros no nos caigan bien. Son, por decirlo de un modo suave, nuestros enemigos naturales, y luego habrá los que nos caigan peor y los que nos caigan un poco peor, pero todos en principio nos caen mal. Al individuo libre, el político le tiene que caer mal de primeras. Así, a no ser que por las circunstancias de la vida le conozca desde niño o le conozca ya de mayor y desarrolle una amistad personal con él. En ese caso podemos decir, me caes bien como persona, pero como político lo siento, pero no tenemos nada que ver. Bien, hecha la humorada, vamos a bajar a las aguas turbulentas del déficit, que esta mañana las ha removido un poquito de Guindos, diciendo que el año próximo, que este año se han pasado con el déficit, que lo sienten mucho, se les ha ido un punto, ahí es nada, pero que el año pasado no les va a suceder, el año que viene no les va a suceder. Claro, vamos a mirar un poquito en la hemeroteca, me he ido a buscar cuando esta misma comparecencia de Guindos el año pasado se produjo el día 30 de abril, hoy es día 19, es decir, por las mismas fechas, y en aquel momento el ministro de Economía dijo que el déficit del año 2015 se iba a situar en el 4,2%, para luego ya pasar, reducirlo por debajo de lo pactado en Maastricht, es decir, el 3%, a lo largo de 2016. Claro, entonces todos aplaudieron, además va a ser fácil, porque tenemos una coyuntura internacional muy buena, el petróleo está bajando, se está creando empleo y somos el gobierno del cambio, ¿no? El gobierno de la seriedad con los números y no nos va a costar mucho dejar el déficit en el 4,2%. Entonces casi todos le creyeron. Y es curioso porque no han dado una. Podemos irnos al año 2014 y sería lo mismo, al año 2013 y sería lo mismo, al año 2012 y sería lo mismo. Todas las previsiones que han hecho de déficit se han equivocado. Al final, cuando nos vamos a los datos reales, tanto en porcentaje sobre PIB como en euros contantes y sonantes, son cifras con muchísimos ceros, lo que vemos es que las previsiones del gobierno no valen nada. Yo entiendo que las del FMI, que son unos funcionarios en Washington que se dedican a hacer cálculos, no valgan porque tienen que hacer previsiones de un montón de economías a lo largo del mundo, de todo el mundo, y además no depende de ellos. Pero en este caso sí depende de ellos. Está en su casa. Es como si yo no puedo prever cuánto voy a gastar el año que viene. Podría decir, bueno, en función de si mantengo mi empleo o si tengo uno mejor o tengo uno peor, pero en principio voy a mantener lo que tengo. O voy a tener que vender algo. Si me va muy mal y lleva un tiempo yéndome mal, pues a lo mejor tengo que ponerme a vender algo, a liquidar algo, porque la cosa pinta muy mal. Eso es lo que haría yo y lo que haría cualquiera de vosotros. El gobierno es muy distinto. A pesar de disponer de las herramientas, se equivoca continuamente. Es algo que yo no entiendo del todo. La cuestión es que ese 4,2% previsto para 2015 se convirtió en un 5,2% real. El 5,2 equivale a 55.000 millones de euros. Normalmente no dan las cifras en valores absolutos. Su razón tienen. Pues son tan desmadradas en todos los aspectos que es lógico que no lo hagan. De hecho, si sumamos los déficits, los descuadres, porque un déficit no es más que eso, es un descuadre, los descuadres del año 2010, 2011 y 2012, lo que nos encontramos es que solo el descuadre de esos 3 años, lo que es la diferencia entre ingresos y gastos, es mucho mayor, pero bastante mayor, a lo que gastó el Estado en el año 2000. En el año 2000 el Estado gastó 250.000 millones de euros. Ese fue el gasto público total. Si sumamos los descuadres de los años que os he dicho, el año 10, el 11 y el 12, claro, nos encontramos con más de 300.000 millones, que han pasado, por supuesto, a engrosar la deuda pública, que como bien sabéis está en el 100% o cerca del 100%.
Bien, el año que viene han rehecho también la previsión. Si en 2015, en abril de 2015, dijeron que iba a ser en 2016, es decir, este año, el año presente, iba a ser del 2,8 y van a cumplir con lo pactado con Bruselas, ya lo echan un año más para adelante. Este año dicen que va a ser del 3,6%. Luego, que si se les va a ir un punto, podemos concluir que el año que viene estará más cerca del 5 que del 4. Es decir, lo mismo que este año. A donde quiero llegar es que lo de Guindos, lo de Rajoy en general, porque realmente Guindos no deja de ser un mandado. Lo de Rajoy es pegar una patada para adelante por sistema, de manera continua. No importa la coyuntura económica, que el petróleo esté por los suelos, que se esté creando empleo a punta pala desde hace 1 año y medio, 2 años, que todas las perspectivas económicas sean o medio buenas o buenas completamente, que estén entrando más turistas que nunca, que el sector de exportación funcione a pleno rendimiento. Eso no importa. No importan tampoco las subidas fiscales que han sido continuas durante los últimos 4 años. No importa la represión fiscal que ha venido acompañada de esas subidas. Las inspecciones sistemáticas, el perseguir al autónomo, el perseguir al pequeño empresario, el perseguir al asalariado, el abrir inspecciones a diestro y siniestro. Joder, que le han abierto una inspección, le abrieron una inspección hasta el expresidente del gobierno, y bien que la han aireado. Hace bien, por cierto, Aznar en denunciarlo, ¿eh? Este tipo de chulerías o se les planta cara, más crearía un precedente. Ahora bien, que sepáis que en el caso de que condenen al Estado no lo va a pagar Montoro de su bolsillo, lo va a pagar con nuestro dinero. Estos tíos jamás se juegan nada, se juegan siempre lo nuestro, ganen o pierdan. Si miramos la evolución del déficit desde el año 2008, lo que nos encontramos es lo siguiente. Nos encontramos con que ese año que empezó la cadena mortal de déficits, ese año el Estado gastó, voy a decirlo en números absolutos para que lo entendáis bien, porque una de las trampas es utilizar los famosos porcentajes sobre PIB, que luego la gente no entiende nada, no es del 9,40, no es del 6,90, no, números contantes y sonantes. Haceros a la idea que en el año 2008 el Estado gastó 459.000 millones ese año. Estaba Zapatero, acababa de ganar las elecciones. Bueno, ese año tuvo 50.000 millones de descuadre. Es decir, que si recaudó mediante impuestos y demás 459.000 millones, pues gastó 500.000 millones, en una palabra, sea grandes rasgos, o 500 y pico mil millones. Entonces, bueno, un año puede pasar, ¿no? Quien no se le descuadra, quien no tiene un año malo, no lo sé, ha tenido una desgracia o ha tenido un hijo y ese año... un déficit es perdonable a cualquiera, no en el Estado. El déficit público debería estar prohibido porque no te endeudas con tu dinero, te endeudas con el dinero de los demás, a quienes no les has pedido permiso, además. Pero bueno, al año siguiente, en 2009, ya sabéis, Plan S, la espita del gasto abierta a tope, y todos aplaudiendo como monos. Veías ahí a los periodistas del País, de Público, de tal, aplaudiendo. Sí, hay que hacer... que el keynesianismo nos sacó de la crisis del 29 y nos va a volver a sacar de esta. Bueno, ese año se duplicó el déficit, se gastaron 118.000 millones más de los que se ingresaron. En 2009 los ingresos del Estado se habían incluso superado, es decir, si el año anterior había gastado 459.000, ese año gastó 493.000. Y a pesar de todo necesitó pedir fuera 118.000 millones de euros. Al año siguiente siguió gastando por encima de los 10.000, siguió descuadrando las cuentas en 2010 y en 2011, 101.000 millones. En 2012, el primer año de Rajoy, fue de 108.000, en 2013 de 71.000, en 2014 de 61.000 y en 2015, el año pasado, en 55.000, 54.965. Resumiendo, que el descuadre, que el déficit del año pasado en valores absolutos es mayor que el del año 2008. Mayor por 5.000 millones de euros. Aunque sea menor, mayor incluso en términos de PIB, aunque sea menor de lo que creíamos, bueno, el Rajoy nos devuelve por fin la recuperación. Desde el punto de vista del déficit no ha habido recuperación ninguna, como habéis podido ver. Os estoy leyendo las cifras reales. No estoy lo estoy interpretando a lo más, pero más dándole una interpretación de 2 y 2 son 4. El problema del déficit, en definitiva, de cualquier tipo de déficit, pero en concreto del déficit público quiero hablar, los problemas de déficit siempre suelen venir de lo mismo, desde los reyes antiguos, desde los faraones de Egipto. Son problemas de gasto.
ya sea porque el rey se metió en una guerra, porque le gusta construirse castillos y palacios, por lo que sea, o porque es dilapidador de naturaleza y quiere disponer de una administración elefantiásica, que es el caso que nos atañe ahora mismo. Es decir, el problema, la causa de nuestro déficit o de que el gobierno no consiga corregir ese descuadre, que se ha convertido en un descuadre sistémico ya, es el exceso de gasto, no la falta de ingresos. Los ingresos no han hecho más que crecer. Porque en el año 2011, o 2012 mejor dicho, se habían subido ya algunos antes, pero a partir de 2012, con la llegada de Montoro y de Rajoy, empezaron a subirse todos los impuestos. Y la presión fiscal y el esfuerzo fiscal que tienen que hacer los españoles aumentó. Desde donde lo miremos, además. Ellos lo saben, no penséis que son tontos. En concreto, de Guindos sabe economía. Y Montoro también, No penséis que son un mono con dos pistolas que han puesto ahí. No es la concejala Mayer, vamos. Y sabiéndolo, ¿por qué insisten en esto? Pero esa es la pregunta que nos podríamos hacer. Estos tíos saben lo que hacen, saben lo que hay. Ambos, tanto de Guindos como el propio Cristóbal Montoro, saben lo que hay. No son idiotas, en una palabra. ¿Por qué han encadenado 4 años de déficit y van a encadenar el quinto? De déficit monstruoso. No estoy hablando de un déficit del año 2004, que fue de 364 millones de euros, que es nada. Pues muy sencillo. Y estas son las típicas preguntas que se responden muy rápido. Lo saben, pero es que se lo gastan en ellos. Quizá ahora ya empecemos a entenderlo mejor. En ellos y en lo que les rodea. En su aparato. Y ya sabéis bien que ese refrán español, que tiene mucha razón, es un pelín soez, pero tiene mucha razón, que dice: quien a sí mismo se capa, buenos cojones se deja. Lo habéis entendido a la perfección, ¿no? Bueno, pues esto aplica, es un refrán de pastores. Aplica a la perfección en esto. ¿Cómo vamos a pedirle que se capen a sí mismos? Han hecho una capadilla mínima, porque el recorte de déficit que hemos ido viendo, de 108.000 millones en 2012 a 54.000, que lo han reducido a la mitad, ha sido básicamente por incrementos fiscales. No penséis que ha sido por reducción de gasto. Reducción de gasto hubo el primer año, que aquello íbamos directos a la quiebra. Y hubo una reducción de gasto muy, muy cosmética. De esto yo he hablado en más de una ocasión, y si no, tenéis ahí los trabajos de Juan Ramón Rayo, que lo trabaja con mucha más profundidad y desmonta todo este mito de la supuesta austeridad del Rajoyato. Al final esto nos lleva a concluir de una manera inequívoca que tenemos literalmente al zorro cuidando de las gallinas. Pero esta vez el zorro confía en que las gallinas no se extingan porque van a seguir reproduciéndose. Ha pensado, bueno, si dejo un par de ellas con vida, sin comida apenas, si dejo un par de ellas con vida, se reproducirán. Es decir, está confiándolo todo al crecimiento económico o a unas previsiones de crecimiento económico que son del país de nunca jamás, las suyas, y tanto las suyas como las del FMI. El FMI, por cierto, las ha revisado y el Bruselas también. Pero bueno, dicen, si estamos por encima del 3, se creará empleo, y eso, se nos crea empleo, pues se reproducen y podremos seguir saqueándoles. Para que veáis su lógica y entendáis su lógica, si todo lo confían al crecimiento, significa que todo lo confían a los impuestos. Es decir, vamos a ver si trabajan unos cuantos más y a esos podemos entrar a saco en sus bolsillos. A ellos realmente que la gente trabaje o no les importa un bledo. Nada más ven contribuyentes, exclusivamente. Si la masa laboral aumenta en 500.000 de personas, donde nosotros vemos una buena noticia económica, más gente creando riqueza, más gente feliz, ellos lo que ven es bolsillos. Lo que ven son siervos de la gleba. Ya sé que decirlo así es muy fuerte, pero es que es la verdad. Y yo lo siento, yo por lo menos en la Contacrónica no me debo a nadie, me debo a mí mismo y a vosotros. Este programa lo hago de una manera muy artesanal. Procuro que la calidad sea profesional, pero es muy artesanal. Aquí nadie me ha puesto el micrófono, me lo he puesto yo a mí mismo. Y decir, esto no es muy habitual por ahí. Lo decimos muy pocos. En la televisión casi ninguno. Bueno, alguno del Instituto Juan de Mariana y poco más. Pero es así. Es de una sencillez pavorosa que entendería cualquier persona sin formación universitaria. ¿Qué digo? Cualquier persona con las primeras letras, que entendería el pastor ese, que contaba el refrán. Es tan simple como eso. Claro,
que la otra opción de que el que se produzca crecimiento es que haya reformas. Pero las reformas ya han dicho que no van a hacerlas porque están en funciones y, claro, no van a hacer reformas, no pueden. Por poder podrían, ¿eh? Es un gobierno con plenitud de facultades. Vais a ver cómo nos cobran cómo nos recibe la declaración de la renta dentro de 2 meses, a pesar de que estén en funciones. Para lo que importa no estar en funciones. Ahora, bueno, vamos a esperar a que se forme gobierno. Luego ya veremos qué reformas, depende del gobierno que haya. Otra cosa, si tan comprometidos están con el desarrollo y con la liberalización y con todo el bla, bla, bla ese que se le va en los mítines, deberían aprovechar. Y bueno, puede ser que nos virlen el gobierno en julio. Vamos a legislar ahora a toda velocidad. Luego ellos lo tendrán que desmontar, pero entre tanto, algo queda. Es lo que haría un gobernante socialista, ¿eh? La clásica tierra quemada que practican. De bueno, ya hasta que nos dure, vamos a ir haciéndolo y algo siempre algo queda. No, ellos por supuesto no van a hacer nada. Claro que también esas reformas, pensad que les afectarían a ellos directamente. Una reforma fiscal, como hace falta, es decir, bajar los impuestos en una palabra, les afecta a su bolsillo. Ciertas reformas que hay que practicarse en el sistema económico, una reforma laboral, les afectaría a ellos porque tendrían a los de los sindicatos manifestándose y a los de Podemos armando un pollo, y eso no están dispuestos. No vaya a ser que les hagan un escrache, pero que os lo hacen igual. Pero bueno, no quieren hacer nada que pueda ocasionarles el más mínimo problema, o que les puedan acusar de asociales, o que Cebrián se harte y se ponga en su contra, o que la Sexta, a la que creen tener dominada, y realmente ahí solo la domina Soraya, no el gobierno, que la Sexta les haga un programa. Entonces, llegados a este punto, ¿qué podemos esperar? Bueno, yo personalmente creo que todo lo que podemos esperar es nuevas subidas de impuestos, endurecimiento fiscal, es decir, no se extrañe que nos vayamos al IVA al 23%, o que suban el IRPF otra vez y lo devuelvan el anterior, o que suban sociedades, o que quiten deducciones, pero un endurecimiento fiscal, en resumidas cuentas, y luego dirán que todo es fraude. O sea, que no recauden lo que ellos buscaban, dirán que es que hay mucho defraudador. Una lucha contra el fraude. Empezarán a abrir una inspección a un actor famoso, a un cantante famoso, a un periodista famoso, para meter miedo. Es decir, la misma canción de los últimos 4 años. Solo saltará la alarma en el momento en que la prima de riesgo ascienda y se ponga por encima de los 300, 400 puntos, igualito que en 2012. Y en ese momento, ¿qué harán? ¿Dejar de gastar? No, por favor, hasta ahí podríamos llegar. Entonces pedirá liquidez al Banco Central Europeo, irán a Draghi diciendo que hay que salvar Europa, que se juega mucho en esto, en este envite, con mucha poesía y mucho tal. Y Draghi probablemente les haga caso. Y los alemanes se emputarán, con toda la razón del mundo, y vuelta a empezar. Y así mientras dure. Pedirán eso que Dani Lacalle llama el gas de la risa monetaria. Pues un poquitín más, cada vez hace menos efecto, si es que hace algún efecto ya, pues le volverán a pedir lo mismo. Y venga, como he dicho al principio, una patada para adelante otra vez. Esta va a ser la salida, que yo creo, en el caso de que ellos gobiernen. De que en el mes de julio salga reelegido el Partido Popular y tenga que pactar con PSOE o con Ciudadanos o con quien sea, bueno, con cualquiera de estos dos, y formen un gobierno de coalición, irán por ahí. Reformas ningunas, olvidaros. Porque es que los que vienen son peores. Estoy criticando a Guindos, pero no quiero ni imaginar lo que sería un ministro de Economía de Izquierda Unida. No quiero imaginarme a Alberto Garzón. Por un lado sería una muerte rápida, ¿eh? Nos meterían en un corralito en 2017 y nos encontraríamos como en Grecia, a una velocidad de vértigo. No lo sé, hay gente, amigos míos, que dicen que quizá el shock venga mejor a corto plazo, en lugar de esta agonía. En fin. Bueno, queridos amigos, lo voy a dejar aquí. Me he quedado muy a gusto, os lo digo, porque tenía ganas de decirlo desde esta mañana, pero no he podido en la radio, porque no me ha dado tiempo, y quería comentarlo ordenando bien las ideas para dejar en breve, por eso el podcast es breve, unas ideas generales que valen para hoy, para mañana y para dentro de un mes. Incluso valdrán para recuperar esta contracrónica dentro de un año y escucharla. Es más, puedo coger esta contracrónica del 19 de abril de 2016 y ponerla y colgarla el día 19 de abril de 2017 y será todo igual, siempre y cuando no haya cambio de gobierno. Fijaos si estoy seguro, ¿eh? Más, apuntadlo alguno por ahí y recordádmelo. Lo mismo me ahorro ese día a trabajar, cosa que no haré, por supuesto, pero bueno, que podría hacerlo. Puedo coger algún corte, eso sí.
Pues bien, queridos amigos, os voy a dejar aquí. Esta noche, por cierto, voy a ir a un programa de televisión, de Público Televisión, que se llama Ecos, un programa de economía, un programa que hacen allí dentro del periódico, y no he estado nunca, es la primera vez que voy. Es un programa que no se emite todos los días, creo que se hace 2 veces al mes, una cosa así, y voy a coincidir, según me han dicho, voy a estar con Iván Ayala, que es de Podemos, que es el presentador, por lo demás un tipo muy agradable, y me ha dicho que voy a estar con Luengo y con Medialdea, así que promete la cosa. Es a las 8:30 y se da en directo. Supongo que luego lo subirán a la red para poderlo ver en streaming. Así que con esto os tengo que dejar antes porque tengo que salir para allá y tengo antes que editar el podcast. Así que con esta os dejo hasta mañana.